como artista plástica y estudiante investigadora en la Maestría de Educación para la Paz de la Universidad Distrital en Bogotá en proyectos con víctimas y comparecientes. Ha participado además en exposiciones colectivas en espacios institucionales y se destaca la exposición individual que realizó titulada Lugares Seguros en Biblioteca de EPM en Medellín en el 2022. A esta experiencia también vale destacar el trabajo en procesos curatoriales, apoyando a artistas y en los espacios de trabajo en que se desempeña. Siempre en la búsqueda de generar diálogos transdisciplinares que potencian y muestran las cualidades que tiene el arte para la educación, la ciencia, entre otros. Entonces voy a dejar con ustedes a Salomé Restrepo Álvarez y paso a tomar el tiempo. Muchas gracias, Salomé. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todos. Voy a presentar entonces mi ponencia El cuerpo como un territorio para la paz, que parte del proceso de investigación que estoy realizando en mi maestría, en la maestría en Educación para la Paz en la Universidad Distrital en Bogotá. Les pido que si de pronto alguna diapositiva se demora o no pasa, me avisen para poder cambiarla con tiempo. Este proyecto parte de un proceso de co-creación que realizamos aquí en Bogotá, en Colombia, con comparecientes de la fuerza pública, que son personas que, digamos, realizaron como crímenes de lesa humanidad en Colombia, y con víctimas del conflicto armado. Primero quiero empezar hablando un poco del planteamiento del problema. Este proyecto parte de tres miradas que ya venía trabajando en mis procesos como artista, que son el arte, la corporalidad y la performatividad. Estos conceptos yo los enfoco en que el cuerpo vive diferentes sucesos, tanto en la guerra como posterior a la guerra, que son las violencias y las resistencias desde lo físico, desde lo espiritual y desde lo colectivo, pensando también como en la relación que hay entre el cuerpo y el territorio y el cuerpo como un territorio. Aquí vamos a ver un poco cómo se destacan diferentes elementos de lo estético, porque además este proyecto es un proyecto que se relaciona de forma interdisciplinar, porque parte de un proceso que es de las ciencias sociales, pero en donde se implementan diferentes elementos artísticos para poder generar mediaciones entre las víctimas y los comparecientes y entre estas miradas del proceso de paz que se está generando aquí en Colombia. Además de esto, bueno, también hay como un tema clave y es el enfoque de género que tiene este proyecto en relación a pensar en el cuerpo y como esos diferentes elementos que el cuerpo predispone, tanto en la guerra como en la paz, pero también como hay, digamos, algunas violencias específicas hacia hombres, hacia mujeres, hacia personas LGBTQ más. Primero quiero empezar hablando un poco de dónde parte mi interés, y es que yo he venido desarrollando, como les mencionaba ahorita, este proyecto no solamente en mi tesis de maestría, sino también en otros procesos que estoy desarrollando como artista y como investigadora. Siempre me ha interesado como la función crítica del arte en la guerra, desde lo estructural, desde lo político, lo emocional, cómo el arte puede generar interacción entre diferentes partes, cómo el arte puede construir también puentes para generar diálogos que normalmente no habían existido o para reforzar también algunos diálogos que constantemente pues están solicitando las personas. Y sobre todo pensando como en esta mirada de que el arte permite la sensibilidad. En mis proyectos pues siempre he buscado la narración desde la metáfora, la posibilidad, el entendimiento del otro y el reconocimiento de los territorios, porque considero que esa acción social o ese factor social que tiene el arte pues es clave dentro de mi trabajo. Y además de esto, pues es aquí como dentro de la maestría en Educación para la Paz, aquí en Bogotá, en la Universidad Distrital, en una búsqueda por relacionar esos temas simbólicos y plásticos que ya venía trabajando con todo lo que sucede con los procesos de conflicto armado en Colombia, pero también lo que sucede con la guerra y la paz, no solamente acá, sino en otros lugares. Y hablar ya luego de la reparación, la memoria y la verdad, todo en pro de que el arte se vuelva también un medio para aportar a la dignidad humana. La imagen que ven es un poco eso, un proceso previo que desarrollé sobre este tema. Quiero empezar hablando también de que el planteamiento de este proyecto parte un poco de la idea de las imágenes.
Las imágenes para mí siempre han sido como algo muy importante, sobre todo desde la investigación de la fotografía. En este caso, lo que están observando ustedes acá son fotografías de diferentes procesos de paz que se realizaron aquí en Colombia desde el año 1958 hasta la actualidad, procesos de paz, investigaciones como de los crímenes del Estado, crímenes de lesa humanidad, un poco lo que también se puede ver en otros países de Latinoamérica. Han habido alrededor de 10 procesos, que los que ven en la parte de abajo son el último proceso de paz, que fue el que se firmó aquí en el 2016 con una de las guerrillas que estaba en ese momento, que eran las FARC, y el de la derecha es el proceso del gobierno Salomé, actual. Sí, dime. Salomé, perdón, no está, dos cosas. No están, eso, nos estaba mostrando la diapositiva de la que nos estaba hablando, y lo otro, si puedes ponerlo en modo presentación, Ah, y ¿es posible? estaba en modo presentación, pero no sé por qué no me quería dejar. A ver, va un momentico. Sí, Ahí sí están solo viéndolo. para que podamos ver mejor la imagen. Eso, muchas gracias. Ok, Perdón que te bueno, haya disculpen. interrumpido. No, tranquilos. Entonces, aquí vamos a ver un poco como esas diferentes cosas que se construyen en torno a esa cultura visual. Particularmente quería poner esto también porque mi interés parte de como las posturas corporales en términos estéticos también que se generan en esos procesos de guerra, como también en los procesos de paz, cómo se ven reflejadas estas personas que están involucradas en la guerra. Casualmente, pues hay también como un tema de lo masculino que prevalece en estos espacios, y pues bueno, estos son como esos diferentes procesos que se han generado con las guerrillas y con las personas del Estado que han ejercido crímenes de lesa humanidad. Mi interés también parte entonces de esta idea del cuerpo como un territorio de guerra. En procesos que ya había desarrollado en años previos, siempre encontraba que esa idea como de el cuerpo, que es ese territorio en donde se ejerce la guerra, el cuerpo que se violenta, el cuerpo que se lastima. Aquí estoy mostrándoles a la izquierda una imagen de Violentology, que es un libro sobre como la cultura visual alrededor del conflicto en Colombia, y en la derecha es una de las imágenes que aparece en este libro. Como siempre se muestra esta idea del cuerpo en la guerra, y me preguntaba antes de entrar a la maestría por qué no aparecía nunca como esta idea del cuerpo en la paz. Es algo que incluso desde lo que he encontrado pues es muy poco lo que se trabaja, y eso llamaba mucho mi atención. Eh, Desde lo que sucede aquí en Colombia, por primera vez, digamos como en mucho tiempo, a partir del 2016, las víctimas del conflicto armado son el centro. Siempre eran como otros actores, siempre eran, por ejemplo, como el centro, hablar de las guerrillas, la reincorporación, pero entonces a partir del año 2016 las víctimas empiezan a ser como el centro de todo, y desde el gobierno se empieza a pensar también en retribuir a esas víctimas, de generar procesos que les aportaran también a ellos. Entonces, por primera vez se empieza a tener en cuenta diferentes hechos victimizantes que suceden acá, que son homicidio, desaparición forzada, confinamiento, desplazamiento, secuestro, reclutamiento, violencia sexual, violaciones, amenazas, que diferentes tipos de violencia que eran ejercidas contra las víctimas, y que a pesar de que se mencionaban en procesos anteriores, pues hasta ahorita no habían sido importantes. Entonces aquí se empieza, digamos que, y lo tomo como referencia en mi proyecto, a considerar un poco como esa idea de que a esos cuerpos, desde la parte espiritual, física y colectiva, pues se les ejerció una violencia durante el conflicto, y que de alguna manera es algo que debe trabajarse. Por eso entro un poco como al contexto de esta diapositiva, porque dentro de lo que nosotros estábamos trabajando en la maestría, y aquí vuelvo un poco a que éramos un grupo grande de personas que estaba desarrollando un proceso de investigación, no sobre el cuerpo como un territorio para la paz, pero sí alrededor de un proyecto en la localidad de Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá. Nos interesaba hablar de la sanación de la tierra y del territorio. Entonces hicimos un proceso de investigación, acción, participación, con el apoyo de la universidad, la alcaldía de Bogotá, pues como la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el ente jurídico que está revisando como esos compromisos que las personas que firmaron el proceso de paz, y que aquellos que deben responder por los crímenes de lesa humanidad que ejercieron, ellos están mirando todo el tiempo como estos compromisos que ellos realizaron. Entonces,
Aquí es muy importante como el tema de la representación del cuerpo. Volviendo como al proyecto en general, el cuerpo como un territorio para la paz parte de unas preguntas que yo tenía sobre cómo se ve el cuerpo, que eran cómo el arte puede aportar a la consolidación de acciones sin daño hacia esos cuerpos físicos, mentales y colectivos que conforman una comunidad. Se considera a la corporalidad y performatividad en el planteamiento de procesos de justicia restaurativa o restauración, que no solamente se viven aquí en Colombia, sino que también están pasando a la par con diferentes guerras y conflictos alrededor del mundo. Y me interesaba mucho como hablar de cómo se representa un cuerpo ausente, que esto lo voy a trabajar más adelante. El trabajo de campo que nosotros desarrollamos aquí en Bogotá, en este equipo de la Universidad Distrital, estábamos artistas, personas que pertenecían al campo de las ciencias sociales, docentes, pero también personas que pertenecían al área de como agroecología, biología, y además de esto estaban los comparecientes de la fuerza pública que habían propuesto inicialmente hacer como un proceso como de formación en torno al territorio. Entonces ellos lo que querían era poder ofrecerle a las víctimas una formación en un diplomado como de gestión del riesgo, que además es algo que pues normalmente es un poco más alejado de las artes, porque este territorio de Ciudad Bolívar pues ha estado rodeado de una gran cantidad de vulneraciones también hacia las personas que viven allí. Entonces, cuando a ellos se les presentó esta primera propuesta, pues hablar de gestión del riesgo para unas víctimas, que incluso en muchas ocasiones, sin decir que todos los casos son así, pero en muchas ocasiones muchos de ellos no tenían como unos elementos específicos en formación, algunos no sabían leer, escribir, hablarles de este tema como tan acartonado y como en una manera más académica era difícil. Entonces allí entramos los que éramos artistas dentro de la maestría a construir espacios de co-creación en donde el arte se volvió un diálogo para hablar como de estos elementos que ellos podían mejorar en sus territorios, pero también para convertirse en una forma en la cual se podían generar construcciones desde lo sensible, desde la imaginación, la participación, que involucraran no solamente a las víctimas, sino también que empezaran como a restaurar un poco ese tejido social. Y bueno, aquí está la pregunta de por qué el arte en la paz, por qué se habla de este tipo de cosas, pero también por qué esa idea del cuerpo como un territorio para la paz. Volviendo a la universidad, bueno, este proyecto se inscribe dentro de un macro proyecto que son las narrativas de verdad, memoria y justicia restaurativa para la construcción de paz con perspectiva interseccional de género. Este proyecto pretendía mostrar un poco como esas narrativas de los excombatientes que fueron los que firmaron la paz en el 2016 y la fuerza pública que ya había respondido por algunos crímenes de lesa humanidad anteriormente para reparar y co-construir con las víctimas. Lo que ustedes están viendo aquí en la parte de abajo fue el primer taller que nosotros realizamos con los comparecientes que fueron militares de la fuerza pública, que ahora son militares retirados, pero que además estaban con una intención de generarle a las víctimas una restauración. Entonces, el proceso parte también de cómo el arte también permitía sensibilizar un poco más. Aquí, digamos que la perspectiva y como la corporalidad que tenían ellos cuando llegaban a los lugares, pues era como mucho más esa corporalidad de un militar, que sigue siendo como serio, y la de la persona que no permite que sucedan otras cosas alrededor de ellos, que no permite como una construcción de un proceso sensible. Entonces también el arte aparece como esa manera de generar esas miradas sensibles en torno a esto. Se realizaron 4 procesos de formación en donde... 11 minutos, Salomé. Listo. Perdón que te interrumpa. Dale. Se realizaron 4 procesos de formación, unos que eran más enfocados como en este tema del riesgo y de las problemáticas del territorio. Se hicieron unas siembras de paz, en donde digamos que no fue una siembra literal, pero fue como la oportunidad de sembrar como esa semilla de paz en las diferentes personas. Hubo una integración también de niños, adultos mayores, jóvenes, de personas de diferentes géneros también, de diferentes espacios incluso del país. Hablábamos mucho del reconocimiento del territorio, pero también del reconocimiento de esas huellas que quedan como en el cuerpo. Mi pregunta general fue cuáles expresiones de corporalidad y performatividad se evidencian en las víctimas y comparecientes que participaron en el TOAR. Eso es como trabajos, obras y acciones para la reparación,
en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, y me interesaba analizar explorar las expresiones que se generaban en el proceso. Todas las imágenes que han estado viendo aquí pues hacen parte justamente de ese proceso, analizar algunos referentes históricos, no solamente en Colombia sino también en otros lugares, y poder plantear unas herramientas. Entonces, este proyecto parte también como de algunos antecedentes, digamos como en términos artísticos, mi formación es como artista plástica, entonces igual seguía volviendo un poco a esta mirada. Uno es como la idea de la corporalidad y performatividad, que es básicamente como el cuerpo y cómo éste se expresa y busca un lugar. Lo que ven aquí a la izquierda es Madres Terra, que es un proceso con madres de desaparecidos en una zona de acá cercana a Bogotá que se llama Soacha, que es un poco que ellas generaban como procesos similares a los de la Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. A la derecha está Regina José Galindo, que además realiza como unos procesos en torno al cuerpo y también como el conflicto armado en Guatemala. Luego quería hablar un poco como de la historia del conflicto armado y la violencia en Colombia, porque además son historias que siempre se cuentan aparte, entonces hice una relación de varios procesos que generaban también como apuestas no solamente para la construcción de paz, porque en muchas ocasiones no era específico hacia la paz, sino también a la construcción de memoria en el país, y la idea como de que el arte allí iba generando como unas líneas y unas relaciones como más allá de solamente como el término social. Y hay un concepto que yo... Quedan 2 minutos, Hay unos dos conceptos que venía minutitos. trabajando, listo, en torno a la restauración, la performatividad, digamos que es como un marco teórico también amplio de cómo el arte puede aportar. Y había un tema que yo trabajé como en diferentes momentos, que es un concepto que he ido planteando, que es la pedagogía de la mirada. Entonces, la metodología que se implementó para este proyecto, pues parte de los diarios de campo, la co-creación, algunas exploraciones plásticas, entrevistas, pero en realidad a mí me interesaba también hablar mucho como de que el arte no se limita simplemente como a ver y a observar y ser pasivo en el mundo, sino que también de alguna forma a partir de la mirada y de lo visual se construyen diferentes espacios. Entonces, este proyecto pues en este momento está en finalización, pero algunas de las conclusiones que a mí me quedan son también relacionadas como con tres ideas. La primera de estas ideas es como el tema de lo corporal, cómo cambia, digamos, como esa transformación de los roles femeninos, masculinos, de los roles de el personaje de la fuerza pública, del rol de la víctima, del rol incluso del estudiante, del investigador, de la institución, cómo estos roles también se van transformando no solamente en, digamos, como en lo conceptual, sino también en lo práctico, en la manera en la que las personas llegan al proceso, que es lo que ven en la imagen de la izquierda arriba. En la imagen de la derecha es un poco como el arte como mediador de puentes para la construcción del diálogo, como el acercamiento entre las víctimas y los comparecientes se fue haciendo más grande, como una dinámica de también compartir los territorios, de empezar a pensar en que, digamos, habían experiencias comunes desde la parte sensible, y en la parte de abajo a la izquierda un poco el papel de los niños y las niñas en la experiencia del arte, y también como en esa construcción de esas ideas de la corporalidad y la performatividad. Y bueno, ya con esto finalizo mi ponencia sobre el cuerpo como un territorio para la paz. Es un proceso que además yo siento que también como que deja muchas cosas que aún están en construcción, porque como les decía al principio, pues el cuerpo en muchas ocasiones se piensa es como el territorio de guerra y donde se ejerce la guerra, pero la paz no es como un tema principal, y menos cuando se trata de hablar del cuerpo, que es un concepto que además pues se vuelve como muy complicado para las instituciones en algunos casos. Gracias.